Buenas noches, América. Polémica en Estados Unidos por la revelación de quien fue director interino del FBI, Andrew McCabe. El funcionario, hoy fuera del buró, ha asegurado que en 2017 hubo conversaciones y planes para grabar al presidente Trump y aplicarle la 25ª enmienda de la Constitución para destituirle. La revelación fue inmediatamente aprovechada por Trump para acusar a quien hoy es número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, de planear un acto muy ilegal, dijo, en su contra. No hay evidencia de las conversaciones y la 25ª enmienda requiere de la acción del vicepresidente y al menos la mitad del gabinete para aplicarse. Y hasta ahora ni Mike Pence ni ninguno de los miembros del gabinete de Trump ha confirmado ningún contacto o propuesta en ese sentido. Pero Trump, sin dar tregua, ha vuelto a cargar contra los funcionarios que están al frente del Departamento de Justicia, que teóricamente deben ser independientes del Ejecutivo para preservar la separación de poderes. Trump despidió el pasado noviembre a Jeff Sessions, hasta entonces fiscal general, y antes hizo lo mismo con el director del FBI, James Comey. Y en marzo el Departamento de Justicia expulsó a McCabe, pero Rosenstein continúa en su cargo. El comentario de Trump ahora contra Rosenstein supone un nuevo ataque al número 2 de Justicia en un momento de crecientes rumores sobre la posibilidad de que renuncie o sea reemplazado por otro funcionario. ¿Está preparando Trump el terreno para despedir a Rosenstein? La semana pasada el Senado confirmó al nuevo fiscal general, William Barr. Barr llega al cargo como nominado de Trump, pero su labor ya no va a ser fácil. Él ya fue fiscal y debe tener como prioridad recuperar el prestigio y la independencia del Departamento de Justicia. Con sus ataques, Trump le hace un flaco favor a su nuevo fiscal general y a la institucionalidad en general. Ninguna de las ideas de grabar a Trump o invocar la 25ª enmienda se llegaron a implementar. Eso debería ser suficiente para que Trump estuviese tranquilo, pero cada vez que se habla del Departamento de Justicia muestra su nerviosismo. ¿Será que está haciendo buena aquella máxima de que quien algo teme es porque algo debe? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunos pies de página, algunas notas a la actualidad. Y en las últimas horas se vuelve a hablar de la 25ª enmienda de la Constitución. Antes de entrar en el detalle, ¿se acuerdan ustedes que hace unos meses hablamos aquí de un artículo que se publicó en el The New York Times que estaba firmado por una fuente anónima que el rotativo dice que había verificado y que se presentaba como parte de la resistencia dentro de la administración Trump para evitar que determinados puntos de su agenda política se llevasen a cabo? En las últimas horas, esa resistencia, esa polémica ha vuelto a resurgir. Y es que quien fue director interino del FBI, Andrew McCabe, ha concedido una entrevista al prestigioso programa 60 Minutos, 60 Minutes, de la cadena CBS. En esa entrevista explica muchas cosas, pero hay una revelación y es que dice McCabe, como decíamos al principio del programa, que al principio de la presidencia de Trump determinados funcionarios dentro del Departamento de Justicia comentaron la posibilidad de avanzar o de dar argumentos para que se aplicase la 25ª enmienda. ¿Qué dice la 25ª enmienda? Esta enmienda de la Constitución fue aprobada en el año 63 y ratificada en el 67. Fue a raíz del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en el 63 cuando se puso en marcha el proceso para introducirla en la Constitución. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la continuidad en el gobierno en caso de que el presidente muera, renuncie o esté incapacitado. Hay varios supuestos, vamos a revisarlos y comentamos el que en esta ocasión, a raíz de las declaraciones de quien fuera exdirector interino del FBI, McCabe, que la ha vuelto a poner sobre la mesa, y las referencias que él hace. Esa es la disposición 25ª de la Constitución, la enmienda que en el primer punto dice que el vicepresidente se hará cargo del gobierno si el jefe del Estado muere, renuncia o es destituido. Si se produce una vacante en la vicepresidencia, el presidente debe nombrar un reemplazo que debe ser confirmado por la mayoría de la Cámara y del Senado.
El tercer punto hace referencia a que el presidente puede delegar sus funciones en el vicepresidente de forma temporal, por ejemplo, si es sometido a una operación quirúrgica. Y en el cuarto punto, y este es el que nos llama la atención y aplica hoy, el vicepresidente y la mayoría de miembros del gabinete pueden declarar que el presidente no es capaz de desempeñar sus funciones y obligaciones en el cargo. El vicepresidente se haría cargo de la presidencia. Ese cuarto punto hace referencia a que si el vicepresidente junto con la mitad de los miembros del gabinete coinciden y están de acuerdo en que el presidente no está capacitado para ejercer su responsabilidad, presentan una carta al presidente de la Cámara de Representantes e inmediatamente el presidente es destituido y se abre un proceso para validar esa acusación que hace la mitad más el vicepresidente del gabinete de la administración. Si se confirma, el presidente queda destituido para siempre y el vicepresidente asume la presidencia a partir de ese momento. Esto no ha pasado nunca en la historia de Estados Unidos, pero está previsto que si hay un presidente que en un momento determinado entra en un estado de enajenación mental, por ejemplo, pueda aplicarse esto para proteger a la presidencia y la gobernabilidad del país. McCabe, en esa entrevista, también reveló otra cosa. Dijo que el presidente de Estados Unidos le cree más a Putin que a los responsables de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, a todas ellas. Y lo hacen referencia a Corea del Norte. ¿Cuál es la polémica? La polémica es que las agencias aseguran que Corea del Norte tiene capacidad de desarrollo de armas intercontinentales y que esas armas podrían ser armas nucleares, podrían ser utilizadas contra Estados Unidos. Pero Donald Trump, en conversación con Vladimir Putin, dice que Putin le aseguró que eso no es cierto y que esa capacidad no la tiene Corea del Norte, lo cual contradice a las agencias de inteligencia estadounidenses. Claro, esto crea un gran problema porque la inteligencia estadounidense, que tiene sus propias fuentes, trabaja para el presidente, para que el presidente pueda tomar las mejores decisiones. Pero el presidente revela que le cree más a Vladimir Putin, que está comprobado, tuvo injerencia en las elecciones de Estados Unidos, que no a sus propias agencias de inteligencia. Saludamos a Hugo Hacha, él es experto en seguridad. Señor Hacha, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Son ciertas esas supuestas alegaciones de Putin de que los coreanos no tienen esa capacidad para atacar a Estados Unidos con misiles balísticos? Bueno, primero, muy buenas noches. Siempre es un privilegio. Habría que colocar esas afirmaciones en contexto. Quien afirma esto es el ex director del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, el señor McCabe, que argumenta que estas fueron las razones que usó el presidente de los Estados Unidos para descartar el assessment proveído por las agencias de inteligencia norteamericanas y tomar ciertas decisiones en relación a la crisis norcoreana. Tomando eso en contexto, me parece difícil, esto es una opinión muy personal, que el Kremlin, que en algún momento manifestó por otras vías sus preocupaciones ante el avance y el nivel tecnológico desarrollado por los norcoreanos, sobre todo en cuanto a la miniaturización y a la capacidad y alcance de sus misiles balísticos, hubiera podido hacer un assessment de esta naturaleza. ¿Hay evidencia más allá de las declaraciones que hemos escuchado de Andrew McCabe de que Donald Trump le cree más a Putin que a sus propias agencias de inteligencia? Es muy fácil constatar que en enero del 2017, cuando se inicia la llamada crisis de los misiles norcoreanos, el presidente de los Estados Unidos se apoya en información de inteligencia para indicar que Corea del Norte es una amenaza estratégica para los Estados Unidos. Y a lo largo de esta crisis, a donde hubieron muchos insultos, muchas expresiones subidas de tonos, Rocket Man, Old Man y otras, al final, inclusive cuando en noviembre del año pasado, la prensa indicó que Corea del Norte estaba incumpliendo con los acuerdos, otra vez el presidente de Estados Unidos se basa en información de su comunidad de inteligencia para descartar aquello que estaba siendo publicado
en medios de comunicación. Es muy difícil asumir una posición definitiva. El señor Maccabi deberá mostrar cuando haga público los documentos que respaldan sus afirmaciones, en qué contexto y de qué forma el presidente de los Estados Unidos pudiera haber afirmado una cosa así. Es el análisis, la opinión de Hugo Hacha, es experto en seguridad. Gracias, señor Hacha, por estar con nosotros. Hablemos, antes de terminar este repaso, esta selección de algunas noticias de la actualidad de Nicaragua. Se abre la posibilidad de que vuelva a haber un diálogo auspiciado por la Organización de Estados Americanos entre los movimientos de oposición al gobierno de Ortega Murillo y el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Ortega Murillo. Pero esos movimientos de la oposición, movimientos opositores políticos y sociales fundamentalmente, dicen que para que haya diálogo tiene que haber una serie de condiciones. Y entre esas condiciones, dicen textualmente, tiene que haber el cese de todas las formas de represión. Es lo que están poniendo sobre la mesa. Osvaldo León es portavoz de la organización o de la coalición Libertad para Nicaragua, nicaragüenses en el área de Washington, del Distrito de Columbia, de Virginia y de Maryland. Señor León, gracias por estar con nosotros. ¿Qué esperan de ese diálogo? Bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Ante todo es necesario reafirmar que no se trata de un diálogo. Lo que ha tenido lugar en Nicaragua es un acercamiento entre algunos miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua y unos representantes, miembros del sector privado que se reunieron con Daniel Ortega para acercar posiciones y hablar un poco sobre la situación del país. No es un diálogo, estas no son personas autorizadas a dialogar, pero sí son ciudadanos que invitaron al presidente de la República y él aceptó para hablar sobre esta situación. Ustedes, como parte de la oposición en Nicaragua, piden el cese de todas las formas de represión. Nos preguntábamos si hay alguna lista de mínimos en esas exigencias que tienen ustedes con el gobierno para que se restablezca ese diálogo que pueda llevar a un desenlace de la crisis. Imaginemos que si lo están exigiendo es porque hoy no se cumplen esos mínimos. Otra condición de la cual se habla específicamente es que si el diálogo eventualmente tiene lugar, deberá incluir a otros sectores que no estuvieron en la etapa inicial. Por ejemplo, los familiares de las víctimas de Abril, que son un sector muy importante en toda esta lucha y deben ser incluidas. Entonces, repitiendo, esas son las condiciones básicas sin las cuales no se puede hablar siquiera de la apertura de un diálogo nacional. Daniel Ortega no ha dado respuesta a esto, no hay ninguna respuesta en este momento, pero está claro que tendrá que responder, ¿no? Tendrá que responder, y si un diálogo se reabre, será en esas condiciones que ya nosotros mencionamos. ¿Cree que el gobierno de Ortega Murillo está dispuesto a ceder en la exigencia de la liberación de esos presos políticos que pueden llegar a ser hasta 700 según las organizaciones de derechos humanos? Yo creo que sí. Daniel Ortega es un estratega y está usando a los presos políticos como un arma para casualmente negociar su salida. Pero en este momento también le tiene que estar claro que la situación, la coyuntura no juega a su favor y que él debe en un determinado y cercano momento tomar una decisión y liberar a estos presos políticos e ir a la segunda etapa de este diálogo, que es básicamente su salida. Es la opinión de Osvaldo León, es portavoz de la organización o de la coalición para la libertad de Nicaragua. Gracias, señor León, por haber estado con nosotros. Las opiniones de los problemas que hoy enfrenta América Latina, y no nos olvidamos, a pesar de la situación en Venezuela, de lo que está sucediendo en Nicaragua. Al volver hablaremos de Venezuela, pero haremos el balance también con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre su viaje a Estados Unidos. Un viaje de 4 días que, entre otras cosas, le llevó a la Casa Blanca a reunirse bilateralmente con el presidente Donald Trump. Tiempo para la entrevista en Poder Latino. Hace 48 horas se terminó la visita oficial del presidente Iván Duque a Estados Unidos. Fueron 4 días de una intensa agenda política, económica y con un alto componente sobre la crisis venezolana.
Saludamos al presidente de Colombia, Iván Duque. Presidente Duque, gracias por estar en NTN 24. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer. Presidente Duque, ¿qué valoración hace de este viaje que acaba de concluir a la Unión Americana? Creo que ha sido un viaje muy importante, primero porque fortalecimos la relación bilateral con los Estados Unidos, relación que se ve en temas tan importantes como el comercio, la inversión, la cooperación científica y también lo que tiene que ver con la cooperación en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y lucha contra el narcotráfico. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar también el trabajo que venimos adelantando con los Estados Unidos, con el Grupo de Lima, con otros foros multilaterales para seguir acelerando el cerco diplomático que permita la consolidación del poder en Venezuela en cabeza de Juan Guaidó y lleve a su feliz final la dictadura oprobiosa que le hizo tanto daño a ese país. Vamos por partes en la cuestión económica antes de entrar en el tema de Venezuela. Usted ha hecho un llamado a las inversiones en Colombia. ¿Puede anunciar esta noche alguna? Pues son varias. Colombia tuvo una reunión acá con la Cámara de Comercio colombo-estadounidense. Colombia tiene muchas empresas norteamericanas en el país y varias de ellas nos expusieron en la conversación que tuvimos de sus deseos de aumentar la inversión en el año 2019 y sobre todo en los próximos 3 años. Se ven sectores tan importantes como el sector de hidrocarburos, el sector de energías renovables, el sector farmacéutico, los sectores logísticos, inclusive también el turismo, y debo también destacar nuevas tecnologías. Es decir, nosotros seguimos afianzando la relación entre Estados Unidos y Colombia. La Cámara de Comercio Colombo-Americana ve a Colombia con un gran interés, al igual que también lo ven los inversionistas de portafolio, los inversionistas institucionales con los que me reuní en la ciudad de Nueva York al cierre de los mercados. Y además Colombia participó en el cierre de la jornada, en una jornada que cerró bastante bien para los mercados, y vemos un gran apetito y deseo de ver a Colombia como un lugar atractivo para la inversión de corto, mediano y largo plazo. Usted habla de Venezuela. Se acaban de cumplir, o se van a cumplir 30 días desde que Juan Guaidó asumió la presidencia y no se han convocado elecciones. ¿Cómo se imagina usted ese proceso electoral, ese proceso de elecciones? Lo primero es que tenemos que consolidar todos el poder en cabeza de Juan Guaidó. Viene ya un proceso importante porque la gran mayoría de países del hemisferio occidental han reconocido a Juan Guaidó, la gran mayoría de los países de la Unión Europea lo han reconocido y ahora lo que se espera es el efecto dominó, donde los militares en Venezuela van a reconocer a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó como presidente legítimo, llevando ya a los últimos momentos de la agonía a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Tiene alguna evidencia de que eso va a ser así? Es decir, los militares hoy siguen siéndole fieles. La evidencia es que ya se están viendo miembros de ese grupo, digamos, de las fuerzas militares de Venezuela, que han reconocido a Juan Guaidó, se han visto agregados militares en el exterior. Recientemente una figura importante de la Fuerza Aérea lo ha hecho y esperamos que el efecto dominó continúe. Pero, presidente Duque, son pocos y más teniendo en cuenta que en las Fuerzas Armadas hay una alta presencia de agentes cubanos. ¿Qué le hace pensar que eso va a ser tan rápido? Yo no sé si será con tanta rapidez o con menos rapidez. Yo lo que sé es que ya se inició en proceso, el cerco diplomático es irreversible, el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, el secretario general de la Organización de Estados Americanos lo ha reconocido, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo lo ha reconocido, ha habido decisiones por parte del Parlamento Europeo, así que lo que estamos viendo en este momento es el más exitoso cerco diplomático que se haya visto en la historia de América Latina y que tiene que traer como consecuencia la construcción de un nuevo futuro para Venezuela y que la construcción de ese nuevo futuro también requiere que en los próximos días y en las próximas semanas se acelere esa salida de militares de estar al servicio de la dictadura para comprometerse con la transición institucional en cabeza de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó. El presidente Trump dijo tras la reunión que mantuvo con usted que tiene un plan B, C y D. ¿Conoce usted cuáles son esos planes y forma Colombia parte de ellos? El mundo tiene que apostarle de manera clara y decidida a la liberación de Venezuela, al fin de la dictadura. Y en el marco de lo que llamamos nosotros el cerco diplomático, en el marco de lo que ha sido una respuesta integral de los países
para presionar la dictadura hacia afuera y consolidar el poder institucional en cabeza del presidente Guaidó, tienen que haber planes para ahora y para después que permitan el éxito de esta transición democrática. El 23 de febrero, el presidente encargado, Juan Guaidó, anunció que va a entrar esa ayuda humanitaria. ¿Qué va a cambiar entre hoy y el 23? Que todos los países seguiremos trabajando para que la ayuda humanitaria llegue. Pero eso no es un cambio, eso no es ciertamente un cambio, presidente, eso es la continuidad de lo que tenemos hoy. Lo que va a ocurrir de aquí al 23 es que el mundo con más fuerza va a seguir exigiendo que la ayuda humanitaria debe entrar y va a entrar. El mundo está comprometido con la liberación de Venezuela. El mundo está comprometido con la construcción de un nuevo futuro para Venezuela. Y el 23 será un punto de inflexión donde llegará la ayuda humanitaria a las personas que tanto lo necesitan, que hoy padecen hambre, enfermedades y que han sido víctimas de la más horrenda dictadura de la historia reciente de América Latina. ¿Cómo se imagina usted la entrada de esa ayuda humanitaria? ¿Cómo me la imagino? Yo pienso que la ayuda humanitaria va a llegar por donde deba entrar. Por cielo, por mar, por tierra, y tiene que permitir que los ciudadanos que hoy no tienen alimentos lo tengan. Que los ciudadanos que no tienen medicina la tengan. Y veo además al pueblo venezolano movilizado, con patriotismo, para facilitar el ingreso de esa ayuda humanitaria y no seguir viendo tanto sufrimiento. ¿Teme usted violencia cuando esa primera parte de la ayuda humanitaria entre a Venezuela en la frontera con Colombia? Espero que no la haya, porque evitar con violencia que llegue ayuda humanitaria para salvar vidas sería la más grave demostración de la brutalidad, la sevicia y el salvajismo por parte del usurpador y de las personas que puedan estar a su servicio. Creo que el 23 es la gran oportunidad para que las fuerzas militares de Venezuela se ubiquen en el lado correcto de la historia, permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y juren su lealtad a Juan Guaidó. ¿Cómo reaccionaría Colombia si hubiese violencia por parte de Venezuela en la frontera? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Colombia, el Grupo de Lima, la OEA, la ONU, el mundo entero. Si hay violencia para evitar que entre ayuda humanitaria para salvar vidas, esa sería la constatación adicional, que lo que hay en Venezuela no es nada distinto a criminales de lesa humanidad que quieren evitar salvar vidas. Ya terminamos. Quiero preguntarle también por el acuerdo de paz. Presidente, la extradición de Jesús Santrich, en caso de ser autorizada por la Justicia Especial para la Paz y la Corte Suprema, usted ha dicho que procederá con toda contundencia. Es decir, que usted va a extraditar a Jesús Santrich. Eso quiere decir que cumpliré mi facultad como presidente de la República y que será justicia. Si la Junta Especial para la Paz no la autorizase, ¿usted cómo reaccionaría? Yo espero que las autoridades en Colombia valoren lo que se ha dicho con claridad, y es que quienes cometan delitos con posterioridad a la firma de los acuerdos deberán pasar a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria hacer las valoraciones para que en este caso, donde hay una solicitud de extradición que debe además ser armónica y en sincronía con permitir que se adelanten también los procesos de verdad, justicia y reparación por los crímenes anteriores, pues que esa responsabilidad sea enviada al escritorio del presidente de la República, y en ese sentido procederé con toda la claridad y toda la contundencia que me otorga la ley colombiana para que se haga justicia. ¿Le ha pedido ayuda a Estados Unidos en la lucha contra el Ejército de Liberación Nacional? El mundo está comprometido en la lucha contra el terrorismo y Estados Unidos está comprometido en la lucha contra el terrorismo. El ELN es un grupo armado organizado que ha flagelado a Colombia por décadas, y espero que los Estados Unidos y otros países que han sufrido el terrorismo y que saben de la gravedad de este tipo de ataques que son sin ningún tipo de proporción y que además son deleznables, pues nos ayuden a nosotros para ser contundentes en utilizar nuestra capacidad ofensiva, disuasiva y sancionatoria para desarticular sus redes criminales. Una última pregunta. En la polémica sobre la presencia de los dirigentes del ELN en Cuba, usted ha pedido su extradición. ¿Está utilizando algún otro canal diplomático para presionar y conseguir esa extradición? Los jueces de Colombia dictaron orden de captura. La Fiscalía de Colombia solicitó
la expedición de las circulares rojas y se expidieron. Colombia tiene un tratado de extradición con Cuba y los dirigentes de esa organización, miembros del Consejo Central, participaron y fueron informados de ese crimen que fue fraguado durante, y por lo tanto el único protocolo válido acá es que sean entregados los cabecillas de esa organización para que se haga justicia en Colombia. Y además valoro que el señor Procurador General de la Nación haya dicho que esos protocolos o esos tales protocolos no tienen ninguna fuerza jurídica vinculante. ¿Qué le ha respondido oficialmente Cuba a esa petición suya? Yo espero que el gobierno de Cuba haga lo correcto, porque las personas que fraguaron ese atentado desde Cuba también engañaron al gobierno cubano. Y yo espero que el gobierno cubano, dándose cuenta del engaño, proceda para que se haga justicia en Colombia. Pero no le han respondido. Yo espero que el gobierno de Cuba actúe con responsabilidad, espero que el gobierno de Cuba actúe para que facilite que se haga justicia en Colombia, toda vez que los miembros que fraguaron ese acto terrorista en ese territorio y que conocieron de ese acto terrorista en ese territorio y que además son directivos de ese grupo criminal que cometió un acto deleznable y dantesco, pues que el gobierno de Cuba también se encargue de facilitarle a Colombia que se haga justicia. Bueno, ya veo que no me va a responder, pero gracias por haber estado en NTN 24. De nuevo, yo creo que lo más importante es que el gobierno de Cuba actúe con responsabilidad y le permita al gobierno colombiano que se haga justicia. Presidente Duque, gracias por haber estado en NTN 24, por haber encontrado el tiempo para atendernos. Feliz jornada, feliz noche. Muchísimas gracias. Es la opinión de los protagonistas, la voz del presidente de Colombia, balance que nos ofrecía de su viaje de Estados Unidos, pero también sobre la situación en Venezuela y finalmente sobre la polémica que hoy enzarza al gobierno de Colombia con el de Cuba al respecto de la presencia de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional en la isla caribeña. Vamos a hacer una... Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, un debate en el que queremos entrar en el fondo y también en el marco legal de dos cuestiones que afectan a la actualidad y que hemos comentado al principio del programa. Uno, la famosa 25ª enmienda de la Constitución. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué posibilidades tendría de aplicarse? ¿Es un golpe de Estado, como han dicho algunos analistas, su intento de aplicación? Vamos a conversarlo hoy aquí en el estudio con el profesor Emilio Viano. Es analista político, es profesor de leyes en American University, es abogado constitucionalista. Señor Viano, buenas noches, bienvenido. Gracias por invitarme. Y en Nueva York nos acompaña Liliana Gil. La señora Gil es estratega de negocios, es presidenta y cofundadora de la firma Big Data Cultural Intel. ¿Lo he dicho bien, Liliana? Buenas noches. Gustavo, gracias por tenerme. Gracias por acompañarnos también. Al inicio del programa conversábamos precisamente sobre esta opción, sobre la enmienda 25ª y las declaraciones que escuchamos del exdirector interino del FBI, quien dijo que había habido conversaciones, pero que nunca avanzaron más allá de eso, de conversaciones. El presidente Trump se ha abonado y ha dicho que esto puede formar parte de un golpe de Estado. Profesor, ¿es un golpe de Estado? Bueno, claro que no, si lo hacen según lo que manda la Constitución, no es un golpe de Estado. Pero yo pienso que es casi imposible de hacerlo en el sistema norteamericano. La enmienda 25 funciona mejor en un sistema como en América Latina, en Europa, donde hay coaliciones de diferentes partidos, donde hay también ministros en el gabinete que pertenecen a diferentes partidos y diferentes orientaciones políticas. Aquí el presidente, el vicepresidente, el gabinete son todos del mismo partido. La enmienda prevé que sea el gabinete con el vicepresidente que declare al presidente incompetente. ¿Es esto imposible? Claro, porque ellos están allí con él. No es que haya, digamos, la posibilidad de un grupo en el gabinete o del vicepresidente, como por ejemplo en Brasil, donde había, digamos, Dilma Rousseff y Temer, que eran de dos diferentes partidos. El vicepresidente podría naturalmente estar interesado a hacer algo, pero aquí Pence, el vicepresidente, es un republicano. Él
claramente, a menos que haya una claridad insuperable que el presidente está loco, digamos, no va a hacer esto y no va a tener apoyo con los ministros, los miembros del gabinete que fueron nombrados y aprobados por Trump. Liliana, usted es experta en análisis de opinión pública, en datos. ¿Sería aceptable por parte de la opinión pública recurrir a esa enmienda 25ª de la Constitución? Y lo digo teniendo en cuenta que el grado de aprobación por parte de los estadounidenses es extremadamente bajo comparado con otros presidentes anteriores. Trump no ha despegado de ese 39-45%. Exacto. Yo creo que una cosa es la opinión pública y otra cosa obviamente es proteger la integridad de lo que es y significa la Constitución. Al final del día, más allá de lo que vemos hoy con la emoción de lo que hay en la tensión de una administración de Trump, es el precedente que eso establece y lo que representa ante la definición de una democracia en los Estados Unidos y lo que eso crea como un precedente a futuro. Ya escuchamos del profesor un análisis muy detallado, constitucional y legal de lo que esto significa. Yo como ciudadana naturalizada, como persona de negocios y como tú dices, al analizar opinión pública, vemos que en contra de lo que muchas veces se cubre en los medios, al menos la Big Data y lo que hemos corrido muestra que sí hay una tendencia que está a favor del presidente Trump, a pesar de que veamos controversias que sensacionalizan su administración. Entonces, una vez más, yo me guiaría de dos puntos de referencia muy pragmáticos. Uno, como lo escuchamos del profesor, seguir la regla de lo que marca la pauta constitucional en los Estados Unidos y también no dejarnos deslumbrar por el sensacionalismo de los medios muchas veces y darnos cuenta que efectivamente hay una tendencia positiva con esta administración y mucho tal vez puede ser por su contribución a la economía, por la forma en la que se está manejando la situación con Venezuela y al final del día los indicadores económicos son muy poderosos con lo que hemos visto que está beneficiando a todos los norteamericanos. Señora Gil, ¿cómo cree que reaccionaría la opinión pública? ¿Ante qué? Ante la posibilidad de que desde el Departamento de Justicia se contactase a la mitad del gabinete y siguiendo escrupulosamente lo que dice la Constitución, indujesen o explicasen e invitasen a la mitad del gabinete y al vicepresidente a apelar a esa 25ª enmienda. Pues bueno, me estás haciendo una pregunta de opinión y yo trato siempre de ser muy objetiva en no entrar a especular, pero me has dado una tarea muy interesante. Yo creo que vamos a correrla con Big Data a ver qué nos dice la opinión pública y la voz de la gente en cuanto a esa posibilidad. Sabemos que estamos en un país dividido, eso es claro, como mínimo el 50%, un poquito más, un poquito menos, con margen de error, van a estar felices con esa decisión y la otra mitad no. Entonces es la polarización en la que vivimos y por eso mismo es que yo digo que el precedente legal y político que eso establece me preocupa más aún de simplemente el hoy, sino lo que significa futuro para la democracia de este país. Profesor Viano. Bueno, yo quería añadir que naturalmente esta enmienda es muy difícil de aplicar, porque primero, ¿cómo se define el hecho de que el presidente no puede funcionar? ¿Quién lo define? ¿Lo define un psiquiatra? ¿Lo define un médico? ¿Qué médico? ¿Quién lo escoge? ¿No? Y después tiene que ser el vicepresidente y los ministros que lo hacen, pero después va al Congreso. Ahí vemos otro obstáculo ahora, por ejemplo, donde hay la Cámara de Diputados en manos de los demócratas, el Senado en manos de los republicanos. Además, para hacer más de una tragicomedia, a un cierto punto el presidente puede declararse sano. Él puede exigir que le den de retorno su presidencia. Imagínate qué tragicomedia sería esto, ¿no? Una telenovela de primera clase. Liliana. Pues bueno, la crisis en la frontera es una crisis que tiene dos lados para analizar y contextualizar. De verdad que yo sí veo la necesidad de llamarlo una crisis, porque cuando hay un problema sin solución que se ha venido acumulando por tantos años y tantas presidencias,
llega a un punto en el que se vuelve crisis, pero sin politizarlo tanto, como dijo también el profesor, estamos en una época de campaña y todo lo que suceda en el Congreso, en el Senado, con la presidencia, va a tener como una capa de campaña y de politiquería en el tema, porque efectivamente se está tratando de proteger una base. Sin embargo, ¿por qué lo veo yo como una crisis, siendo pragmática y antipartidista? Si continuamos teniendo una situación de seguridad y de violencia en Centroamérica, que sigue básicamente empujando y obligando a que la gente, que las mamás pongan a su vida en peligro porque prefieren traer a un niño de brazos y pasarse la frontera a quedarse en donde están sufriendo y sin ver un futuro más allá del crimen y de lo que los rodea. Entonces, si no hay un método o una forma de manejar un influxo, una llegada de tantos menores, de tantas familias en la frontera, hay un problema de infraestructura. Y a pesar de que nosotros estamos dándole sensacionalismo a la definición de muro, más allá de los fondos para construir una barrera física, que ya el mismo presidente le cambió el lenguaje y le dice barrera física en lugares estratégicos, se necesitan más agentes, se necesitan más jueces para procesar los casos, se necesita más tecnología para de una forma más eficiente poder procesar todos los casos que no se han disminuido de menores y de familias que están tratando de salir del desespero que traen en sus países de origen. Entonces, para mí, la pregunta y lo que debemos juzgar es qué se va a hacer con ese dinero, porque lo que el presidente hizo de una manera muy inteligente, como persona de negocios que lo es, él cogió diferentes fuentes de presupuesto y creó una estrategia mezclada en la que platas del Departamento de Defensa, platas de construcción militar, incluso del Treasury Funding, todas las juntó de a poquitos aquí y allá para poder decir, ok, estoy atacando narcotráfico, eso va con el Fondo de Departamento de Defensa. Estoy construyendo muros en lugares estratégicos, eso va con la parte militar de construcción. Y así es como lo ha hecho de una forma muy estratégica. Sí. Me parece que tenemos que tomar en cuenta que esto está todo en contra de los datos que tenemos, ¿verdad? Porque la inmigración a través de esta frontera es al punto más bajo en los últimos 20 años, prácticamente desde el año 2000. Además, sabemos que todos los datos de investigaciones científicas nos dicen que los inmigrantes, particularmente los indocumentados, son los que perpetran el número menor de crímenes en los Estados Unidos. Sabemos que las drogas no llegan por gente que atraviesa el desierto, llegan por camiones mezclada con otro cargo legítimo. Así que es claramente un abuso de la situación que no corresponde a lo que dice el presidente. Él está intentando ahora de utilizar fondos aprobados por el Congreso para otros fines, para otros objetivos. Es ahí donde está el problema que él está encontrando, porque no tiene el poder de hacer esto, primero porque no hay verdaderamente una emergencia. Es un cuento de hadas que él está haciendo para continuar a mantener su base excitada, odiando a los inmigrantes y prefiriendo a él en contra de los otros. Pero es todo, digamos, una fabricación del presidente para hacer lo que quiere sin respetar la ley, que es desafortunadamente un marco de su presidencia. Liliana, ustedes en su compañía han corrido los datos sobre lo que piensa la opinión pública de la decisión de Trump de apelar a la emergencia nacional. Aún no hemos corrido el apelar a la emergencia nacional, pero lo que sí corrimos fue la opinión pública ante el apoyo de la construcción de un muro, sí o no, independiente de que se designen como demócratas o republicanos, para que los televidentes nos entiendan. Lo que hacemos es un rastreo total de las discusiones digitales que existen abiertas en todas partes, no solamente en Facebook y en Twitter, sino en cada foro, en cada sitio de noticias, en todas partes donde hay un comentario. Y cuando vemos los patrones de sentimiento en esa voz pública analizados con herramientas de Big Data y de inteligencia artificial, vimos que 1 de cada 3 latinos en los Estados Unidos apoyan la construcción de un muro.
Y una vez más, esto no es una encuesta ni mi opinión, es lo que nos dice la voz de la gente. Y los americanos, independiente de decir que son latinos o no, casi el 50% también lo apoyan. Entonces volvemos a las tecnicalidades de, obviamente, una vez yo respeto a los expertos porque yo soy una analista de datos y estratega de negocios, no una analista política, pero como nos dice el profesor, existen nuances, como dicen en inglés, o sea, particularidades de lo que significa usar o abusar de ese poder. Ahí sí, a los que saben cómo funcionan las leyes, yo les doy todo ese respeto, pero está también la parte de opinión pública en donde la gente puede que no acepte en voz abierta que apoyan un muro, pero cuando corremos y rastreamos la data que en su anonimidad ponen abiertamente millones de personas, 1 de cada 3 latinos está a favor. Entonces hay como una contradicción rara y entonces la gente luego se sorprende ¿y por qué ganó Trump? Y de pronto ¿por qué va a ganar otra vez? Y muchas veces estas políticas que pensamos que tal vez hasta nosotros como hispanos no apoyamos, resultan siendo favorecidas, favoreciéndole al presidente. Terminamos aquí nuestro debate, nuestros puntos encontrados. Hoy los hemos compartido, qué gusto escucharles, con el profesor Emilio Viano, es profesor de Derecho Constitucional en la American University, aquí en Nueva York, y con Liliana Gil. Ella es asesora o estratega de negocios, es presidenta y cofundadora de la empresa de Big Data Culture Intel. Liliana, gracias desde Nueva York por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Profesor Viano, muchas gracias. Un placer, gracias por invitarme. Nosotros hacemos una pausa y les invitamos. ¿Qué opina usted? @PoderLatino NTN. Háganos llegar sus opiniones. Nos gusta mucho leerles. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en nuestro Poder Latino de hoy, para las recomendaciones de Alexandra Colonna Mil en el Día de los Presidentes. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Por dónde van los tiros hoy? Bueno, una recomendación diríamos que adecuadamente patriótica, porque hoy, como bien dices, es el Día de los Presidentes en Estados Unidos, una fecha que coincide con el nacimiento natalicio de George Washington, primer presidente de esta nación, pero en la que se celebran todos aquellos que han sido mandatarios estadounidenses, ¿no? Así que hoy una película que se llama Lincoln del 2012, que hace referencia a ese otro presidente, el 16º de este país, Abraham Lincoln. Bueno, y además un Lincoln que fue famoso por su trabajo para abolir la esclavitud. Sí, y en eso se centra un poco la película. Es del director Steven Spielberg, ese director estadounidense que nos ha dado clásicos como E.T., el extraterrestre o La lista de Schindler, y es protagonizada por un actor británico, Daniel Day-Lewis, que se llevó el Oscar por su papel en esta película. Se centra en los últimos 4 meses de la vida de Lincoln y sus esfuerzos, como bien dices, para abolir la esclavitud en este país. Y la película está basada en una biografía de una muy reconocida historiadora, Doris Kearns Goodwin. Pero un crítico del New York Times, A.O. Scott, dice que la película es mucho más allá de un biopic o una película biográfica, sino que es una especie de thriller político y un curso de educación cívica. Así que mucho que aprender para ir recordar de un presidente que, bueno, histórico, ¿no? Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery. No one's ever been loved so much by the people. Don't waste that power. This fight is for the United States of America. La película Lincoln del año 2012, dirigida por Steven Spielberg, y que yo también me sumo a esa recomendación, muy buena. La película y la interpretación y el mensaje de fondo. Y el mensaje de fondo. De la rivalidad política, incluso que podría resonar hoy. O sea, las tensiones y la rivalidad política de aquella época que Lincoln tiene que sortear para poner al país por delante de los intereses particulares o de los partidos de aquel momento y abolir una cosa que estaba llamada a ser abolida, que es la esclavitud. Sí, de esos desafíos de una presidencia durante la guerra, porque él lideró al país durante esa guerra civil, y de lo que es la reconstrucción, más allá de eso, ¿no? Porque al final está el abolir la esclavitud, pues es uno de los resultados del triunfo, ¿no? De ese conflicto armado, efectivamente, claro, que dejó dividido a este país y que de alguna manera, y esto nos daría para un poder latino, esa división hoy se ha trasladado desde otro punto de vista también a la actualidad, a la política estadounidense.
son temas que siguen resonando. Y que vamos a seguir avanzando y comentando en Poder Latino. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Unas redes sociales que, no se lo voy a negar, vienen muy subidas de tono, y es que la situación en Venezuela, particularmente en la frontera, generan comentarios muy diversos, muchos de ellos muy beligerantes, como este. Narcoterroristas, castrochavistas aposentados en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, respaldando dictaduras comunistas corruptas. Nicolás Maduro se atreve a señalar el narcotráfico que sale por Venezuela. Es demostrada la falsedad ineludible de todo comunista, marxista, terrorista, mentirosos. Las disculpas por adelantado, por el tono, pero nos parecía relevante porque refleja muy bien la sensación que tienen muchos venezolanos, también colombianos y latinoamericanos en general, pero particularmente los venezolanos que están cansados de la situación política en su país, particularmente por el gobierno de Nicolás Maduro, y que quieren un cambio y ven en Juan Guaidó esa esperanza para ese cambio. Se estima que este sujeto, Rafael Ramírez, tiene en su haber aproximadamente 18.000 millones de dólares, producto del lavado de dinero que implementó en PDVSA. Vea en el programa Poder Latino. Mensaje tras la entrevista que tuvimos la semana pasada con Antonio de la Cruz al respecto de las acusaciones y la sentencia del juez de Houston que obligaba a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, a pagar una multa millonaria de 1.400 millones de dólares por haber pedido un soborno de 10 millones para facilitar la venta de unos activos de una empresa estadounidense en Venezuela. Las reacciones fueron muchas, esta es una de ellas, y nosotros la explicamos aquí en Poder Latino. Gracias por vernos, por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche, así terminamos. Volvemos mañana. Que descansen.